desde ese punto de origen hacia el infinito, pero aquí hay un círculo trigonométrico trazado en este eje. Y empezamos a medir los grados desde aquí donde estoy marcando el eje. Empezamos a medir en grados centígrados, en radianes. La otra medida que es gradianes no se usa. Entonces nosotros nos vamos a concentrar solo en los grados y en los radianes. Aquí es 0 grados, 0 radianes. Hasta el primer cuadrante sería 90 grados y sería pi medios. Hasta el segundo cuadrante, que es toda la línea del eje X, 180 grados y pi radianes. De nuevo, al tercer cuadrante, 270 grados, 3 pi medios, y cuando cerramos el círculo, 360 grados y 2 pi radianes. Entonces, teniendo presente esta referencia, también tenemos que tener presente la ecuación que habíamos escrito. Grado sexagesimal sobre 360 grados. O escala radiánica o sobre 2 pi radianes, y los grados decimales 100, digo, sobre 400 grados. Simplificamos estos denominadores, mitad 180, mitad pi radianes y mitad 200. Solamente vamos a usar estos, los grados y los radianes. S sobre 180, que es el sistema de medida, R sobre 2pi sobre pi radian. Luego recordar que pi tiene un valor de 3,14. Un grado es decir, un minuto se puede dividir también en 60 partes y cada parte se llama segundo. Eso tenemos que tener presente para resolver nuestros ejercicios. Y el primer ejercicio dice convertir a radianes los siguientes ángulos. Y nos da inciso A 30 grados, inciso B 260 grados, inciso C 300 grados. Es decir, un ejercicio nos está dando tres datos, entonces nosotros tendremos que encontrar 3 resultados. Tengo que hay alguien que quiere entrar. No lo veo. No lo veo. Ya, seguiremos. Ya. Entonces, de grados a radianes yo busco la equivalencia. S sobre 360 igual a 2 pi radianes. También se puede usar la otra que está simplificada. No sé por qué acá le pusimos el que no está simplificado. Entonces, de aquí, este 360 y este 2pi son datos fijos de la ecuación. ¿Qué es lo que yo cambio? En vez de S, el dato acá, 30 grados. Y R, radianes, es lo que yo no sé. Entonces, yo voy a despejar R porque todo lo demás es dato.
El 2pi es dato, el 360 es dato, y esta S es el valor que nos da el inciso A, en este caso, 30 grados. Vamos a despejar R. Entonces, un truco para despejar es invertir. Lo que quiero despejar lo pongo al primer miembro, lo invierto. Y tengo que R sobre 2pi igual a S sobre 360. Despejo R, y R sería igual a S sobre 360. Y este 2pi que está dividiendo al segundo miembro pasa a multiplicar. Entonces tengo R igual a 2pi radianes por S sobre 360. Entonces, caramba, me salió algo indeseable en la pantalla. Entonces yo en esta ecuación que he despejado R, reemplazo el valor. R igual 2, está en mi ecuación. En vez de pi escribo 3,14, dejo la unidad en radianes y en vez de S pongo el valor 30, dividido entre 360. Entonces, debo multiplicar todo el numerador y dividir con el denominador. 2 por 3,14 por 30 dividido entre 360. Me da 0,5233. Estos grados se simplifican, el numerador con el denominador se simplifica y la unidad que me queda es radian. Entonces, los 30 grados había sido igual a 0,5233 radianes. Entonces, ahora vamos a resolver el inciso B. Para el inciso B, igual saco yo los datos. El dato que tengo es 260. La pregunta que tengo son los radianes. Para la solución... Va a disculpar, una compañera está... Karen Vera. Ya, gracias, ¿ya? Entonces yo uso los datos. ¿Qué dato me da el ejercicio en el inciso B? 260 grados y la pregunta es radianes. Busco la ecuación y ya la tengo despejada. Grados radianes igual a 2pi radianes por S, que es el sexagesimal, sobre 360. Reemplazo el valor que tengo, 2, pi vale 3,14 radianes, y S en este caso es 260, dividido entre 360. Multiplico, divido y me da 4,535. He simplificado los radianes, numerador con denominador, y me queda pues radianes, la unidad. Entonces este vendría a ser el resultado. 260 grados es igual a 4,535 radianes. En el inciso C me pide convertir 300 grados a radianes. Entonces la misma fórmula que he despejado, radianes igual a 2pi radianes por S sexagesimal dividido entre 360. 2, en vez de pi, el valor 3,14 y lo sexagesimal 300, dividido entre 360. Se simplifican los ángulos de grado, multiplico, divido y obtengo el resultado. Está resuelto el inciso A. Ahora, el inciso A, B y C del ejercicio 1. Ahora vamos a pasar a resolver el ejercicio 2. Dice convertir a grados. Inciso A, pi cuartos. Inciso B, 5pi tercios. Pi cuartos y 5pi tercios. Entonces yo voy a escribir primero los datos para el inciso A. ¿Cuál es el dato del inciso A? Pi cuartos. Si me dice pi, ya nosotros sabemos que es radianes y debo convertir esto a grados. El símbolo de grados, ¿no ve? Eso yo no sé cuántos grados son.
Lo primero que ubico es la equivalencia. S sobre 360 igual a R sobre 2pi radiano. ¿Cuál es la pregunta aquí? Los grados. ¿Cuáles son los grados? Los sexagesimales. Entonces esta S yo la tengo que despejar de esta ecuación, la tengo que despejar la S. S igual a R sobre 2pi. Este 360 en el primer miembro está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces yo con esta ecuación que he obtenido de despejar, voy a reemplazar el valor. S igual a R por 360 sobre 2pi. En vez de R, ¿qué voy a escribir? El dato de este ejercicio, pi cuartos, 360. Solamente que como pi cuartos es una fracción, yo este 360 también lo tengo que volver fracción. ¿Cómo se vuelve fracción un entero? Colocando como denominador el número 1. Y entonces aquí arriba tengo una multiplicación de fracciones y aquí abajo tengo una división. Y para que sea fracción también le pongo como denominador el 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se multiplica medios con medios y extremos con extremos. Pi por 360, pi 360. Por el extremo, ¿cuánto es el extremo? 1 por 1 es lo mismo, no me cambia el valor. 4 por 1 es 4. Por el medio, que sería 2pi, sería 4, 2pi. He multiplicado los medios con los medios y los extremos con los extremos. Entonces aquí resulta que no ha habido necesidad de reemplazar el valor de pi 3,14, aunque podría hacerlo. Pero en matemáticas aquí pi en el numerador, pi en el denominador, se simplifica y la operación me queda más sencilla. 360 dividido entre 4 por 2. 360 entre 8 me había dado 45. Se eliminaron acá las unidades, solamente me queda grados. Entonces, los pi cuartos había sido igual a 45 grados. Disculpe, licenciada, hay un compañero que está intentando ingresar. Ángel. Bien. Seguimos, ¿ya? Entonces, ahora voy a resolver el inciso B. En el inciso B, el dato es 5 pi tercios. 5 pi tercios es el dato y debo convertir a grados. Entonces, en la solución, yo me ubico la ecuación, he despejado sexagesimal igual a radian por 360 grados dividido entre 2pi. Reemplazo en esta ecuación R. R son los grados en radianes y eso tiene un valor de 5 pi tercios. Entonces en esta ecuación lo único que cambia es R por el valor que tengo y otra vez aquí hay una fracción. Entonces yo el 360 lo pongo como fracción y el 2pi también como fracción. Se deben multiplicar medios con medios y extremos con extremos. Este extremo es 1, entonces sería 360 por 5pi. Ahora aquí el medio es 2pi por 1 por 3. Entonces sería 3 por 2pi. Lo mismo que en el ejercicio anterior, pi se simplifica porque está en el numerador y en el denominador. 5 por 360 dividido entre 6. Y aquí es 30, ¿no? No es 300, perdón. Es 30. Es 30, no sé por qué le puse 300, perdón. Ahí es 30. Vamos a borrarle ese cerito ya en el que yo les pasé. Es 30. 5 pi tercios es igual a 30. Dice, ahora en este ejercicio nos pide a nosotros, no, perdón. No está mal 300. A ver.
Está bien, el tiempo, ¿sabes? 5 por 360 dividido entre 6, es que yo me estaba 300. fijando, solo 360 dividido entre 6, no, perdón, Sí, está bien el resultado, es 5 por 360 dividido entre 6, perdón, es que yo al mirarlo ahorita el cálculo, no me di cuenta de este 5, nomás pensé en el 360 dividido entre 6, está bien. Gracias ya para quien hizo el cálculo y me ayudó. En este ejercicio nos pide medir los ángulos. Medir diferentes ángulos me da para medir. Siempre que voy a medir, yo tengo que empezar aquí es 0. Aquí es 0 para empezar a medir. Entonces, este primer ángulo es 30 grados. Este segundo ángulo está con doble flecha. Es 60 grados. Y este tercer ángulo me está marcando un espacio. Me está marcando un espacio solamente de aquí, de esta línea semirrecta, a esta otra semirrecta. Me está marcando un espacio. Y eso es 30 grados. ¿Por qué nos hace medir los ángulos? Porque el ángulo siempre se mide desde el eje X, aquí sería el origen 0 grados, pero en algunos ejercicios dice, como en este caso, medir un ángulo con el eje Y positivo de 30 grados. Entonces, uno tiene que tener cuidado qué referencia nos da para medir. Y aquí en este caso me está dando, esta flechita me está dando la referencia. Entonces, si yo mido este espacio, sería 30 grados. Pero si yo mido desde el eje X, ángulo 0 de donde empezamos a medir, sería medir el ángulo hasta donde me abarca esta flecha, y aquí serían 60 grados. ¿Por qué aquí 60 y aquí 30? Porque el primer cuadrante tiene 90 grados, ¿verdad? 60 aquí más 30 serían los 90. Entonces vamos a tener cuidado lo que nos diga el ejercicio para medir, ¿ya? Aquí está indicando esta flecha de dónde a dónde está midiendo el ángulo. Y es justo desde este eje Y positivo hasta esta semirrecta. Y ahí hay 45 grados. Entonces el otro ángulo que me queda con el eje X también será 45 grados. Ahora escuchen la pregunta que yo voy a hacer. Si yo mido desde donde es correcto medir, desde acá donde está mi puntero, 0 grados, y yo mido hasta aquí, ¿qué medida tendrá este ángulo? Voy a marcarlo con mi puntero. Desde esta semirrecta hasta el eje X. ¿Cuál será ese ángulo? 135 grados. ¿Por qué? 135 grados. ¿Por qué Que son la suma de 135? los ángulos que hay dentro. Son la suma de los ángulos. Simplemente Correcto. se suma el ángulo recto más el siguiente. Perfectísimo. Sumo los 90 grados que hay acá, más los 45 son 135. O sumo todos estos ángulos de aquí, 60 más 30 más 45 son 135. ¿Cómo yo podría diferenciar aquí 45 grados con otro ángulo que haya medido en esta dirección? ¿Cómo yo puedo indicar que este 45 grados está aquí, en este segundo cuadrante, y no está aquí? ¿Quién me contesta? Porque la suma de los ángulos tiene que dar 180 grados. La suma de los ángulos tiene que dar 180, sí, de este primer cuadrante con este segundo. Pero ¿cómo yo puedo decir que aquí es 45 grados en este cuadrante, este 45 que estoy marcando con mi puntero? ¿Y Porque la mitad por 90 es qué? ¿Por qué puedo diferenciar que este 45 está acá en el segundo cuadrante y no está acá en el primero? ¿Qué puedo decir Porque el para triángulo es que más grande. el triángulo es más grande?
Porque la mitad de 90 grados es 45. Ya, perfecto. Perfecto. La mitad de 90 es 45, está en el segundo cuadrante. Si me dicen 45 grados con el eje X en el segundo cuadrante, no me queda duda que es este. Bien, seguimos en este triángulo, en esta medida de ángulos. Aquí me indica 20 grados. Aquí me indica 20 grados. ¿De dónde a dónde estoy midiendo? Desde el eje X negativo hasta esta semirrecta. 20 grados es ahí. Luego aquí me indica 40 grados. Esta semirrecta, con esta semirrecta que estoy marcando, forman ahí un ángulo de 40 grados. Y aquí hay otro ángulo más que me está indicando, fíjense, desde el eje Y negativo hasta la primer semirrecta del tercer cuadrante me dice 70 grados. Ahora escuchen, yo voy a preguntar, ¿cuánto mediría este ángulo de acá donde está mi puntero? 30 ¿Cuánto grados. mediría este ángulo? 30 ¿Cuánto? grados. 30. ¿Por qué? Porque es la diferencia de 70 menos 40. Ah, ya, puede ser 70 menos 40 es 30. Y hay otra opción más de decir Sí. que esto es 30. Sí. ¿Cuál? 60 Se suma menos 40 más 20, 70 menos, menos 90 serían 30 igual. Todo esto tiene que medir 90 grados, todo el cuadrante. Ya tengo 20, ya tengo 40. ¿Cuánto me falta? 30. 30 para que 30. sean los 90 30. grados. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahora tengo medido desde el eje Y negativo hasta esta semirrecta 50 grados. Y desde esa semirrecta hasta el eje X 40 grados. Yo voy a preguntar, ¿cuánto será todo este ángulo, empezando desde este eje X negativo hasta el eje X positivo? ¿Cuánto será todo este? 180. 180 grados. A ese 180 grados, ¿qué otro nombre se le da? Ángulo llano. Ángulo llano o ángulo plano. Perfecto, muy bien. Entonces, medir tiene que ser algo, algo donde ingresa la teoría y no podemos descuidarnos de eso, ¿ya? Dice el ejercicio número 4, hallar el ángulo complementario. Esto es una parte teórica. Y el ejercicio 5 dice hallar el ángulo suplementario. ¿Cuál es el ángulo complementario? Alguien que me conteste. De que la suma la suma de los ángulos. La suma debe Simplemente ser 90. 90 grados. Sí. Perfecto. Entonces aquí 68 sería. el ejercicio dice hallar el ángulo complementario y no dice más. Y me da el dato 58. 32 grados. Entonces yo tengo que decir a este 32 grados le tengo que sumar algo para que la suma me dé 90. Este 90 es parte de la pregunta, el complementario. ¿No ven? No está indicado, pero es parte de la teoría, del planteamiento del ejercicio complementario. ¿Cuánto sería el ángulo entonces? La respuesta aquí sería 58. perfecto, porque 58 más 32 me da 90. Entonces la respuesta en este ejercicio es 58. Y en el otro inciso, en el B, me dice cuál es el 12 ángulo grados. complementario 13 de grados, perdón. 77. 13 grados. Perfecto. 13 grados es la respuesta porque 77 más 13 me da 90, que es el ángulo complementario. La suma de dos ángulos debe ser 90 grados para que sea complementario. El ejercicio 5, halla el ángulo suplementario y me da el dato 55. Yo sé que dato suplementario es porque los ángulos sumados deben dar 180. Entonces, 125. 125 más 55 sería 180. La respuesta acá
es 125. ¿Cuál será el ángulo suplementario de 60. 120? 60. 60 ¿Por qué grados. 60? Más 120 me da 180. Perfecto, vamos bien en teoría. Ahora nosotros vamos a utilizar grados, minutos y segundos. Para eso tengo que tener en cuenta que un grado es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. El dato sería 90 grados, pero si yo lo quiero escribir con grados, minutos y segundos, yo tengo que poner 89 grados. Y un grado que me falta para 90, lo pongo como 59 minutos. Y un minuto lo pongo como 60 segundos. Quiero saber si alguien tiene duda en esto. 90 grados es el dato. Poniéndolo en grados, minutos y segundos sería 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. ¿Alguien tiene una duda en esto? Que 90 grados es igual a 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. Pregunte. ¿Les queda claro, verdad? Entonces los 123 grados, aquí es otro ejercicio, 123 grados, lo pongo como 122 grados. El grado que me queda lo pongo en minutos, 59 minutos. Y un minuto que me falta acá lo pongo en segundos, 60 segundos. Entonces 123 grados es lo mismo que 122 grados, 59 minutos, 60 segundos. ¿Ya? Entonces ahora, habiendo poner los grados en grados, minutos y segundos, vamos a resolver ejercicios. Dice, hallar el ángulo complementario de 57 grados, 32 minutos, 27 segundos. El complementario, ¿cuánto debe sumar? 90 grados, el complementario. Entonces me da, este dato me da 57 grados, 32 minutos, 27 segundos. El resultado debe ser 89 grados, 59 minutos, 60 segundos. ¿Cuánto me falta para que sumado con esto, 57 grados, 32 minutos, 27 segundos, me dé 89 grados, 59 minutos, 60 segundos? ¿Cuánto me falta? Yo debo sumar el 27 con el 33. ¿No ve? 27 más 33 me da 60 segundos. Debo sumar el 32 con el 27. 32 más 27 me da 59 segundos. Y el 32 con el 57 me da 89 grados. Si alguien tiene alguna duda para que volvamos a revisar los cálculos. La respuesta sería esta sería la respuesta, ¿no? El ángulo complementario de 57 grados, 32 minutos, 27 segundos es 32 grados, 27 minutos, 33 segundos. ¿Alguien tiene alguna dudita ahí? Dígame, por favor, si no, para pasar. Si hay alguien que tiene su micrófono encendido. Ángel, Apaga tu Sí, es micrófono. Ángel. Nino también tiene encendido, pero era, creo, para decirle, ¿no? Ángel. ¡Ay! Trueno. Bien, pasamos. La otra pregunta dice, hallar el ángulo complementario de 44 grados, 52 minutos, 12 segundos. Entonces los 90 grados yo lo pongo en grados, minutos y segundos y me fijo cuánto me falta para que me dé este resultado. Tengo 12 segundos, lo que me falta para 60 es 48.
Tengo 52 minutos, lo que me falta para 60 es 7 minutos. Tengo 44 grados, lo que me falta para 89 es 45 grados. Entonces la respuesta en este ejercicio sería 45 grados, 7 minutos, 48 segundos. ¿Ya? El otro ejercicio dice hallar el ángulo suplementario. Y me da 155 grados, 27 minutos, 39 segundos. Y me debe dar suplementario 180 grados. Yo lo pongo los 180 como 179 grados, 59 minutos, 60 segundos. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? 44 grados, 2 24 minutos y 21 grados segundos. sería 24 grados, 32 minutos y 21 segundos. Perfecto, Sí, es perfecto. cierto. Sí, 24 grados. 24 grados, sí. 32 minutos, 21. 32 minutos y 21 segundos. 21 15 segundos. segundos. Ese es el ángulo suplementario. Bien. Dice ahora el ejercicio, ¿cuánto vale cada ángulo? Y me da un dibujo. Aquí es el eje X, aquí es el origen. Y tiene dos semirrectas. Y me dice que este ángulo mide 3X. Este ángulo mide 5X. Y este ángulo mide 2X. O sea, no me dice 30 grados, 50 grados, 20 grados. Me dice 3X. Es decir, un ángulo X multiplicado por 3, un ángulo X multiplicado por 5 y un ángulo X multiplicado por 2. ¿Cuánto vale cada ángulo? 3X, 5X, 2X. Nosotros partimos de que esta X es el valor del ángulo. Y partimos de otra cosa, fíjense el gráfico, hay que mirar. Me dice A, B. Si yo mido todo este ángulo o yo sumo todos estos ángulos, ¿cuánto sería? Si yo mido de aquí, ya, si yo mido de aquí donde está mi puntero hasta aquí, 180 grados. Sí. Si yo sumo 2X más 5X más 3X, ¿cuánto sería? 180. 180 grados, eso es teoría. Sí. Alguien que le presenten así dice, no sé cuánto mido pues porque nada se mide en X. O cuánto es X, no sé, pero uno tiene que fijarse y transformar estos datos en una ecuación. 2X más 5X más 3X es igual a 180. ¿Y de dónde sacamos este 180? Del conocimiento teórico. Desde el origen hasta el final del ángulo del eje X es 180 grados. Son dos cuadrantes. Este es un ángulo plano, un ángulo llano. Entonces 2X más 5X más 3X es igual a 180. Todos los números son conocidos, hay una sola incógnita. X, ¿qué se hace con la X? Se suma. Término semejante, 2X más 5X más 3X, 10X igual a 180. Conozco todo menos la X, tengo una sola X, la despejo. X igual a 180, el 10 está multiplicando, pasa a dividir. 180 sobre 10 es 18 grados. 18 grados. Pero la pregunta es, no es cuánto es X, sino cuánto vale cada ángulo. ¿Qué voy a hacer? Un ángulo es 2X, el otro ángulo 3X, el otro ángulo 5X. Donde dice X, pongo el valor que he encontrado, 18 grados. 2 por 18, 36 grados. 3 por 18, 54 grados. 5 por 18, 90 grados. Y todavía podemos hacer una prueba. 2 por 18 más 5 por 18 más 3 por 18 igual a 180. Es decir, en esta ecuación, reemplazo cuánto vale X, multiplico, sumo y me da que 180 es igual a 180. Esto es una
igualdad, es una ecuación correcta. Si no hago aquí, lo sumo, igual aquí me va a dar 180 grados. Es una seguridad que uno tiene que el ejercicio está bien resuelto. El ejercicio 9 dice, hallar el ángulo igual al suplemento dividido entre 2. Hallar el ángulo igual al suplemento dividido entre 2. Entonces, ¿qué quiere decir el suplemento? Que sumados dos ángulos me va a dar 180. El suplemento es que sumado dos ángulos me va a dar 180. Esos son ángulos suplementarios. Entonces dice, el suplemento es A más B 180. Ángulo mitad del suplemento. Ángulo mitad del suplemento. El uno es A y el otro B yo lo pongo como A medios. ¿Por qué? Porque es la mitad del suplemento. Dice, hallar el ángulo igual al suplemento dividido entre 2. Este ángulo dividido entre 2 es igual al suplemento a B. Entonces eso lo escribí aquí, que A es el ángulo y el suplemento es B, pero ese suplemento es igual al ángulo dividido entre 2. Entonces yo voy a realizar acá los cálculos. He puesto esto como en las ecuaciones que hemos hecho, ¿no ves? He puesto que A más A medios me va a dar 180. Conozco el 180, el 2, lo que no conozco es A, está repetido 2 veces A, entonces hago operaciones y sacaría como un denominador 2 dividido entre 1, 2 por A, 2A, más 2 entre 2, 1 por A es A. Igual, ¿perdón? Ángel, que apague ese micrófono. Ángel, ya le habíamos pedido que apague el micrófono, sí tiene un ruidito muy, muy incómodo para los oídos. Sí, licenciada, sí, disculpe, es que está lloviendo fuerte y bueno, estaba atento a la participación. Ya, perfecto. No lo vuelvo a hacer, ¿ya? Entonces aquí tenemos que 2A más A igual a 2 por 180, los denominadores son 2 y 2, entonces los simplifico. 2A más A, 3A. 2 por 180, 360. A igual a 360 sobre 3, entonces A es igual a 120. Entonces aquí yo pongo que A es 120. ¿Cuánto será B? Porque es A sobre 2, 60, ¿no ve? Pero aquí nosotros hemos aprendido a hacer la prueba. A más A medios igual a 180. 120 más 120 sobre 2 igual a 180. 120 más 60 igual 180 igual a 180. Está bien nuestra ecuación. Creo que este es algo parecido. Dice, hallar el ángulo y su suplemento que están en relación 5:1. Hallar el ángulo y su suplemento que están en relación de 5:1. Es decir, si el ángulo es 1, si el ángulo es 5, el suplemento es 1. Si el ángulo fuera 100, suplemento es 180, ¿no? Ya, de 5:1 es la relación que nos da. Entonces dice A más B nos da 180, esto es la teoría del suplemento.
¿Cómo es el suplemento? Un ángulo sumado con otro me va a dar 180. Entonces, en relación de 5 a 1, dice, si el ángulo es A, el suplemento es B, pero ¿cuánto sería ese ángulo? 5, según este dato que me da. 5A. ¿Cuánto sería el suplemento? 1A. 1A. Entonces, si sumo eso me da 180, sumo términos semejantes, 6A igual a 180, A igual a 180 sobre 6, vendría a resultar que A vale 30. Entonces, esta relación me sirve a mí para escribir en mi ecuación cuánto es A, 5A, cuánto es B, 1A. Si fuera acá 8, 2, entonces acá simplemente le cambio los números para el suplemento. Entonces aquí A vale 30. ¿Cuánto valdría 5A? 5 por 30, 150. Entonces 5A, 5 por 30, y 1A, 30, 180 igual a 180. Este es el último ejercicio de ángulos y dice, encuentra el valor de los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son los que uno está al frente del otro. Uno está al frente del otro. En dos semirrectas que se cortan por el vértice. Entonces me dice, encuentra el valor de los ángulos opuestos. Me da un ángulo X. ¿Cuánto valdrá este ángulo opuesto aquí donde está mi puntero? ¿Cuánto valdrá? Este vale X. ¿Y el opuesto cuánto vale? Igual X. Igual a X. Lo hemos aprendido en la teoría. Los ángulos opuestos son iguales. Si este vale X, el opuesto vale X. Este vale 2X. El opuesto, ¿cuánto vale? 2X. 2X también, perfecto, lo hemos anotado acá. X igual a X, 2X igual a 2X. Esta es la ley de los ángulos opuestos y esto es teoría. Entonces, teniendo yo 4 ángulos, forma un círculo completo. X más 2X más 2X igual a 360 grados. Sumado todos los ángulos me va a dar 360 grados. Entonces X más 2X más 2X son 6X igual a 360. Despejo X, 360 sobre 6. X igual a 60. Entonces, ¿cuánto será X? 60. Y 2X será 120. Encuentre el valor de los ángulos opuestos. Esta sería la respuesta. 60 y 120. Hemos terminado lo que es ángulos y ahora nosotros vamos a pasar a los triángulos. No es este. Ya. Quiero saber, por favor, ¿qué están viendo en su pantalla? Resolución de triángulos. Resolución de triángulos rectángulos. Perfecto, perfecto. Le escuché hablar a Doris. Doris, te pasé este PDF a tu celular, creo que hace 2 o 3 días. Dice, no ha llegado el PDF, pero sí estoy guiando desde como de ahora. Ah, ya, perfecto, perfecto. Dice resolución de triángulos rectángulos. Yo he escrito acá. Ya, apague su micrófono, por favor, porque se escucha un retorno. Ya, gracias. Resolución de triángulos rectángulos. Yo he escrito acá los recursos que utilizamos para resolver los triángulos rectángulos. ¿Qué vamos a usar? El teorema de Pitágoras. Pero el teorema de Pitágoras, estas son las letras generales. Lo que también tenemos que tener presente es más bien el concepto.
La hipotenusa al cuadrado igual al cuadrado de sus catetos. A, B, C son los términos generales para uno acordarse de la ecuación, pero tenemos que tener la teoría presente. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Luego tenemos que saber las funciones trigonométricas. El seno de un ángulo cualquiera, aquí se ha puesto B por ponerse, podría ponerse A, M, alfa, beta, gamma, lo que fuera, ¿no? El seno de un ángulo cualquiera es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo, y esta cejita de acá es el símbolo de ángulo, ¿no? El coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Solamente le he puesto estas tres ecuaciones, estas tres funciones trigonométricas que son las funciones directas. Las otras las podemos usar, sale igual el resultado, pero vamos a trabajar con estas tres ecuaciones. Seno, coseno y tangente nos alcanza para trabajar. Luego nosotros tenemos que saber que en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos A más B más C es 180. Un triángulo tiene tres lados, tiene tres ángulos, la suma de los tres ángulos es 180. Entonces A más B más C, 180. Además de eso, en un triángulo rectángulo, un ángulo mide 90 grados, siempre. Es la característica del rectángulo. Entonces la suma de los otros dos ángulos es 90. 90 más 90, 180. Esto lo tenemos que saber de memoria, no lo tenemos que olvidar. Yo se los he escrito acá en este PDF, uno de tanto revisarlo para uno y otro ejercicio se lo aprende de memoria. Puede tener una tablita, una ayuda a memoria, pero en los exámenes no se permite tablas. Uno los tiene que saber de memoria, ¿ya? Pero sí es un proceso. Entonces ahora vamos a resolver el primer ejercicio de triángulo rectángulo. Dice, resolver los triángulos rectángulos y hallar su área. Aquí está dibujado el triángulo y está indicado el ángulo A, este es el ángulo B, el ángulo C. El ángulo A es de 90 grados. De este ángulo A al frente A también. De este ángulo C al frente C también. No está escrito y así estaba el ejercicio, pero nosotros nos tenemos que ubicar. Ángulo C, lado C, 40 centímetros. Ángulo B al frente, lado B, 50 centímetros. Entonces, ¿qué datos tenemos nosotros? Ángulo A, 90 grados. Ángulo B y C, no sabemos su valor. El lado A, no sé el valor, está con pregunta, con interrogación. El lado B o cateto, 50, el lado C o cateto, 40. ¿Qué quiere decir resolver el triángulo? Que todos los datos deben ser conocidos. Es decir, tengo dos lados y un ángulo. Debo encontrar el valor de los otros dos ángulos y del lado. Además, aquí me pregunta el área del triángulo. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces yo voy a resolver este ejercicio. ¿Cómo voy a resolver? El teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. ¿Por qué? Porque yo conozco B y conozco C y no conozco A. El teorema de Pitágoras, si conozco dos catetos, dos lados, encuentro el otro. De 3 datos conozco 2 y me falta 1. Entonces A al cuadrado igual a B cuadrado más 40, 50 al cuadrado más 40 al cuadrado. Este cuadrado yo no quiero encontrar A cuadrado, quiero encontrar solamente A. Entonces, un artificio matemático se le pone raíz a ambos miembros. Y este cuadrado con esta raíz se simplifica y me queda A igual a raíz del segundo miembro.
50 al cuadrado más 40 al cuadrado me da 41.000. Raíz cuadrada de 41.000, 64,031. Y se eleva al cuadrado tanto el valor numérico como la unidad. Centímetro cuadrado, entonces más centímetro cuadrado me da centímetro cuadrado. Raíz cuadrada de centímetro cuadrado es centímetro. Entonces el teorema de Pitágoras me sirve para encontrar el lado que me falta. Teniendo dos lados, con el teorema de Pitágoras encuentro el otro lado. Ahora, ¿cómo voy a encontrar yo el ángulo? Dos tengo que encontrar y uno es el dato. Entonces, fíjense, para cualquiera de los ángulos, el B o el C, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál sería el opuesto de B? El opuesto de B, 50. El adyacente de B, 40. ¿Verdad? Opuesto de B, 50. Adyacente de B, 40. Ahora nos ubicamos aquí en el C. ¿Cuál es el opuesto de C? 40. Y el adyacente, 50. Adyacente a su lado. Adyacente, opuesto. Adyacente y opuesto. Para el B, adyacente y opuesto, ¿verdad? Entonces, aplicando la función trigonométrica de la tangente, nosotros encontramos el ángulo. Dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es en forma general esta definición. Tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, yo quiero de B, la tangente de B. El cateto opuesto 50, el cateto adyacente 40. Divido y me da tangente de B igual a 1,25. Yo aquí tengo que aplicar la función arcotangente y se los he anotado. ¿Cómo es la función arcotangente? Se pulsa la tecla inversa, luego la tecla tangente y luego el valor que tengo acá, 1,25. Igual, y me va a dar un valor, este valor que tengo acá, 51,34. Teniendo este valor, vuelvo a apretar inversa y este es el símbolo de grado. Inversa, dos circulitos y dos comillas. Entonces, inversa grados y resulta que la calculadora me transforma estos grados, me lo transforma en grados y minutos. 51 grados, 20 minutos. Entonces, aplicando la función tangente, he encontrado el ángulo B. Lo mismo podré ahora calcular el ángulo C. Puedo aplicar tangente también. Pero también yo quiero enseñarles esta otra forma. Dice, como ya tenemos el ángulo B, para calcular el ángulo C, recurrimos a la tangente de C o a la suma de los ángulos, que es lo que haremos ahora. B más C es 90 grados. C no sé cuánto es, 90. B está sumando, pasa a restar. Entonces sería 90 menos 51 grados, 20 minutos. Resto y obtengo que C vale 38 grados, 40 minutos. ¿Ya? Puedo calcular el ángulo de C aplicando tangente, pero también puedo calcular el ángulo C aplicando que la suma de esos ángulos es 90 grados. ¿Ya? Ahora, para calcular el área del triángulo se usa la fórmula y se reemplazan los datos y luego se hacen los cálculos. La base del triángulo es 50 centímetros, la altura 40 dividido entre 2. Entonces yo encuentro que el área es 1000 centímetros cuadrados.
El ejercicio 2. Ay, señor, estoy mirando el reloj. ¿Tienen clases de la otra materia o está suspendida por algún motivo? Están suspendidas de clase. Está suspendida la otra clase, entonces ¿podemos seguir? Seguimos, Lice, Sí, seguimos. sigamos. Perfecto, porque no nos falta mucho también, ¿ya? Nos falta, son 3 5 hojas ejercicios y ya hemos hecho uno. Siga nomás, Lice, está bien su explicación. Siga. Perfecto, bien. Sigue nomás. Entonces, ya, apaguen los micrófonos ahora y hacemos el ejercicio 2. Dice el número 2, resolver el triángulo y hallar su área. Nos da el dibujo del triángulo, nos da la letra A del ángulo recto, B y C, y aquí nos está indicando que B es 25 centímetros, que A es 30 centímetros, y C no se sabe el valor. Nos interesa ubicarnos en el triángulo, fíjense que está de otra forma, no está como acá el triángulo, no está como aquí, ¿se dan cuenta? Pero esté como esté el triángulo, rectángulo, esto es A, al frente es A. Este es el ángulo B, al frente es B. Este es el ángulo C, al frente es C. Voy a preguntar, de esta C, ¿cuál es el cateto adyacente? 25. 25. Exacto, adyacente a su lado. Este es el ángulo al lado. Nadie puede Licenciada, decir que la... Diga. tengo una pregunta. El Diga. triángulo nosotros podemos ponerlo de cualquier otra forma o podemos tener nuestra propia forma o tiene que ser de acuerdo a lo que usted está demostrando. Porque yo lo hice de diferente forma el triángulo, pero casi con los mismos datos. Ya. El dibujo del triángulo generalmente viene en el ejercicio. Como te lo dé el ejercicio, así hay que resolverlo. Si nos deja a libre voluntad, como uno quiera ponerlo. Si lo deja a libre voluntad, casi todos usan esta forma. Casi todos esa forma y no se mueven. Pero para matemáticas no importa. Lo que pasa es que en física los triángulos se mueven. Por eso yo que hago matemáticas aplicadas a la física, lo estoy poniendo de diferente posición, pero el valor no va a cambiar, el resultado no va a cambiar. Lo ponga como lo ponga el triángulo, la pregunta es C y yo tengo que encontrar C, ¿ya? Entonces Gracias, aquí, este ejercicio nos está planteando este triángulo y yo he preguntado cuál es el cateto adyacente a C y es el de su lado. Nadie puede decir que este A es el adyacente al C. ¿Por qué motivo? Porque el lado más largo es la hipotenusa. Siempre en un triángulo, el lado más largo es la hipotenusa. Si al ojo uno tiene duda, agarra la reglita y mide. Siempre el lado más largo es la hipotenusa. Luego, al frente del triángulo, del ángulo recto, es la hipotenusa. Este es el ángulo recto al frente, es la hipotenusa. No puedo confundir la hipotenusa con un cateto, ¿ya? La hipotenusa es el lado más largo y la hipotenusa está al frente del ángulo recto, siempre. Entonces, el cateto opuesto del ángulo C, al lado de C. El cateto adyacente, el cateto adyacente del ángulo C al lado de C. ¿Cuál es el cateto opuesto a este C? Contéstenme, opuesto a C. ¿Cuál sería? C minúscula que no tiene valor, que es la pregunta. Ese es el cateto opuesto. El cateto adyacente a su lado, opuesto al frente. Bien.
Perfecto. Y no vamos a confundir con la hipotenusa, porque la hipotenusa igual está al lado, pero esta hipotenusa es el lado más largo y está al frente del ángulo recto. Eso tenemos que tener claro para no confundir. Si este es el ángulo B, ¿cuál es el opuesto a B? B. 25. Exactamente. Opuesto a B, el lado B minúscula y el valor 25 metros. ¿Cuál es el adyacente a B? C minúscula. Exactamente. Adyacente a su lado, C minúscula y con pregunta, no sabemos ese valor. No puedo confundir esta C con esta A, porque la A es la hipotenusa, es el lado más largo y está al frente del cateto, del ángulo recto, ¿ya? Bien, ahora que yo he identificado cateto opuesto, cateto adyacente de cada ángulo, he identificado la hipotenusa, entonces vamos a resolver. Siempre en un triángulo habrán 3 ángulos y habrán 3 lados. Si me dice resolver el triángulo, tengo que encontrar todos los valores que no conozco. No me puedo conformar con encontrar un solo valor y ya está listo. Dice resolver el triángulo. Todos los datos, todas las variables las tengo que tener. Entonces, para resolver, fíjense aquí tengo 2 lados. Tengo A y B. Me falta C. Si tengo 2 lados y me falta uno, ¿qué voy a usar? El teorema de Pitágoras. A al cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Hipotenusa al cuadrado igual al cuadrado de sus catetos. Conozco A, conozco B y no conozco C. Voy a despejar C. C es igual a A. Esta B está sumando, pasaría a restar. ¿Verdad? Entonces, A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado, yo despejo C. C es igual a, la B que está sumando pasa a restar. Pongo raíz cuadrada a ambos miembros, simplifico la raíz y me queda que C es igual a A cuadrado, que vale 30 metros, menos B, que vale 25 metros. Entonces, 30 por 30, metro por metro, 25 por 25, metro por metro, y voy a sumar luego el resultado. No sumar, perdón, sino restar. Gerardo, búscamelo. Tengo que restar. Entonces me da 275 metros cuadrados. Saco la raíz y me da 16,583 metros. Siempre en física usamos después de la coma 3 números. 3 números después de la coma, ¿ya? Siempre. No se redondea porque se aleja mucho el resultado. Se aleja mucho el resultado en física y es bueno que el profe ponga, como se dice, ponga las normas, ¿ya? Hay calculadoras, hay chicos que tienen calculadoras y hay chicos que no tienen calculadoras en el aula. Hay calculadoras científicas, hay calculadoras programadas ya. Entonces nosotros debemos poner la norma y la mía siempre es esta. 3 números detrás de la coma, 3 decimales, sin redondear. ¿Ya? 3 números detrás de la coma sin redondear. Porque así todos me sacan el mismo resultado. Para corregir es un problema que unos le pongan 16,6 redondeado. Otros le ponen más decimales. Entonces uno pone la norma 3 decimales detrás de la coma sin redondear, ¿ya? Y así todos sacan el mismo resultado. Porque en muchas ocasiones este resultado me sirve para obtener otros, y así el resultado va variando hartísimo. Entonces yo siempre he puesto esa norma, ¿ya?
3 números detrás de la coma y sin redondear. Entonces ya tengo el valor de C. Ahora, para calcular los ángulos, ¿por qué voy a usar coseno esta vez? Dice, cálculo del ángulo C por función del coseno. ¿Por qué? Porque en el dato no tengo la hipotenusa. Sí, perdón. En los datos tengo la hipotenusa y tengo un cateto, ¿no? Y en el anterior hemos utilizado la tangente de los dos catetos. Ahora ya me toca usar la otra función trigonométrica, vamos a usar el coseno. Se puede usar tangente, se puede usar seno, se puede usar coseno. Ahora, y el resultado no varía, no cambia. Ahora vamos a usar el coseno, ¿ya? Tal vez, creo que en el otro ejercicio sí usé el seno, ¿ya? Cálculo del ángulo C por función del coseno. El coseno, ¿a qué es igual el coseno? A ver, alguien que me diga. El coseno de un ángulo cualquiera, ¿a qué es igual? Cateto Es adyacente cateto sobre adyacente sobre Cateto adyacente sobre hipotenusa. Perfecto, ahí uno tiene que acordarse de coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y ubicarse en su ejercicio. ¿Cuál era el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa? Estoy en el ángulo C, en el ángulo C. Entonces, y quiero el coseno, ahí está C. Adyacente sobre hipotenusa, 25 sobre 30. Entonces divido y las unidades se simplifican y me queda que el coseno del ángulo es 0,833. Nosotros no queremos el coseno del ángulo, queremos el ángulo. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo que hicimos antes. Inversa coseno y escribo el valor 0,833. Igual, y me da 33,59. Le vuelvo a poner inversa grados y me da 33 grados 35 minutos. ¿Ya? Esa es la función inversa. Inversa, coseno igual, inversa, grados igual. Entonces ya encontré que el ángulo C mide 33 grados 35 minutos. Para encontrar el ángulo B, lo mismo hemos usado aquí, la suma de los dos ángulos es 90 grados, y entonces yo no conozco el ángulo B porque el C lo acabo de calcular. B sería igual a 90, este está sumando, pasa a restar, 90 menos 33 grados, 35 minutos, me da la respuesta de 56 grados, 24 minutos. En una calculadora, ¿cómo se escriben los grados y los minutos? 33 y se pulsa la tecla de grados, los 2 grados y los 2 apóstrofes, 33 grados. Y luego se escribe 35 y otra vez se aprieta grados, ¿ya? 33 grados, 35 grados otra vez y la máquina, la calculadora lo escribe así y lo resto. Si no tiene mi calculadora grados y minutos, pues estos 90 grados los paso 89 grados, 59 minutos, 60 segundos y lo resto. Ya hemos hecho esa práctica en el ejercicio anterior. Para calcular el área es la misma ecuación, base por altura sobre 2. La base y la altura son los dos catetos. Multiplico, divido y obtengo el resultado. El ejercicio 3 dice, dado el triángulo rectángulo, resolver. Aquí me dice que este es el ángulo A, el ángulo recto, este es el ángulo C y el ángulo B. Fíjense, del B no conozco el valor, del ángulo C conozco 28 grados 30 minutos. El lado B no se conoce, el lado A no se conoce y se conoce el lado C. Entonces, en este ejercicio
Igual yo tengo tres ángulos ABC y conozco dos, el ángulo recto y el ángulo C. No conozco el B. De los tres lados, conozco solamente uno, el C. Los otros dos no los conozco. Y cuando me dice resolver, yo tengo que encontrar todos los valores que no hay. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Antes estábamos usando Pitágoras porque teníamos dos lados y para conocer el otro inmediatamente se usaba Pitágoras. Ahora no puedo usar Pitágoras porque de tres datos no conozco dos. Entonces tengo que buscar otro lado para resolver. Me fijo acá los ángulos, conozco dos ángulos y me falta uno. Sabiendo dos ángulos, ¿uno puede saber el otro? Pregunto. Conozco el ángulo A y el ángulo C. Sí, se Sí, se puede. puede, ¿Cómo? restándolo. Invirtiendo el 90 grados y Ya, Teniendo en cuenta restándolos. el ángulo La sumatoria de ángulos, dice. perfecto. Puedo usar 90 más 28 grados 30 minutos más B igual a 180. O puedo usar B más 28 grados 30 minutos igual a 90. Cualquiera de las dos me va a dar el resultado que espero. Cualquiera de esos dos me va a dar el resultado que esperamos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hemos resuelto aquí? Dice, teniendo el ángulo C y su cateto opuesto C, uso la función seno para hallar la hipotenusa. ¿A qué es igual el seno? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, fíjense, ¿por qué debo usar C? Porque ese valor lo conozco. Seno de C igual al cateto opuesto, 60, sobre A. Seno de C igual al cateto opuesto, 60, sobre la hipotenusa A. Entonces, si yo uso esta función trigonométrica, conozco ángulo C, conozco lado C, no conozco el lado A. Entonces yo despejo A. Esta A que está dividiendo pasa a multiplicar aquí. A sería igual a C. Y este seno de C estaría multiplicando, lo paso a dividir. De aquí, de esta ecuación, despejo A. También puede ser así, está en el denominador, lo paso al numerador, está en el numerador y lo paso al denominador. A igual a C sobre seno de C. Entonces reemplazo los valores y obtengo el resultado. 60 metros, seno de 28 grados 30 minutos, pues ya les dije, seno 28 el signo de grado, 30 el signo de grado, seno y me da 0,477. Divido 60 metros entre 0,477 me da 125,786. ¿Y qué unidad? Metro. Y me tiene que dar metros porque es un lado lo que estoy encontrando, el lado más largo que es la hipotenusa. Entonces he usado la función trigonométrica del seno y he podido calcular la hipotenusa. Ahora, para calcular el ángulo B, puedo usar el coseno o también puedo usar Pitágoras. ¿Por qué puedo usar Pitágoras? Porque ya tengo acá un lado A y tengo el otro lado que es dato, C. Tengo A y C y entonces utilizando Pitágoras puedo encontrar el otro valor. Pero aquí también, ¿qué dice? Para calcular el lado B, puedo usar la función de coseno
o también puedo usar el teorema de Pitágoras. Y por cualquiera de los dos me tiene que salir el resultado. El coseno de C es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno de C sería igual a B sobre A. Despejaría B. B sería igual al coseno de C. Esta A está dividiendo, pasaría a multiplicar. Reemplazo los valores, hago el cálculo y obtengo que B es 110,44 metros. Para calcular el ángulo de B, puedo usar la función seno, puedo usar la función coseno o puedo usar la sumatoria de los ángulos. Como ya en todos los ejercicios hemos usado la sumatoria de ángulos, aquí para encontrar B vamos a usar el ángulo, el coseno del ángulo. Coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es C y la hipotenusa es A. Reemplazo los valores, hago la división y obtengo que el ángulo B es 61 grados 30 minutos. Puedo hacer una prueba en cuanto a los ángulos. 90 más 31 más 61 grados 30 minutos más 28 grados 30 minutos igual a 180. Lo sumo todo y 180 es igual a 180. Entonces hemos resuelto los ejercicios con los datos posibles. Aquí en este ejercicio teníamos dos ángulos y un lado. Aquí en este ejercicio teníamos dos lados y un ángulo. Un cateto y la hipotenusa además, un cateto y la hipotenusa. Y en este ejercicio teníamos como dato los dos catetos y un ángulo. Todos los ejercicios de triángulo que están en nuestro práctico corresponden a estas tres formas. A estas tres formas corresponden. Y si ustedes le han captado esta explicación, pasando este PDF, ustedes lo vuelven a leer, a revisar, no tendrán ningún problema en resolver los ejercicios. Solo que les pido no me pongan directo el resultado, por favor. Hay muchos universitarios en este curso y no quiero solamente el resultado. De decir, B igual 61 grados, B 110 y A 125. No quiero solo el resultado, porque la mayoría de los universitarios tienen su calculadora programada y ustedes van a ser profesores, no van a hacer solamente cálculos, van a enseñar a hacer los cálculos, entonces quiero los ejercicios así como yo los estoy planteando. El ejercicio, el dibujo, los datos, la ecuación y el resultado. Así quiero el ejercicio. Me dan directo el resultado, no es válido, porque ustedes están aquí preparándose para ser profesores y los profesores explican, grafican y hacen los cálculos, reemplazan valores y hacen cálculos, ¿ya? Universitarios e ingenieros no son profesores y nada, no hacen nada de estos cálculos, lo ponen directo en su calculadora y ya, tengo el resultado de 110, pero ustedes acá están estudiando para ser profesores, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bien, voy a tomar la foto para el, ¿qué se llama? Para la lista.